Atento, Europe. Eh, ustedes saben que, hablando de Fernet, eh, hay en el negocio hay uno que nos vende pila, es un distribuidor de aquí, y también vende Fernet. Entonces, justo hoy, justo hoy viene un sobrino de mi esposa a pasear. Entonces, agarra ahí y se compró una caja de Fernet. Entonces, hoy lo llevaron al negocio y, y el señor que va a llevar la mercadería, agarra y le dice, acá traigo la vacuna. Vacuna, yo ni sabía que había comprado ella, ni nada, por supuesto, yo haciendo el inocente total, ¿no es cierto? Y veo la caja, era una caja Fernet. Y bueno, el proveedor, hay que, Claro, el proveedor, ¿qué le va a hacer? Ahí está grabando, ¿no es cierto? bien, bien. Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, no quiero que vayan a querer pensar que soy tomador de Fernet, no, bajo ningún punto de vista. No, no. Nadie aquí toma. Solamente muy de vez en cuando. Bueno, Eh, eh, el voltímetro. Entonces, el osciloscopio es un voltímetro. Entonces, el voltímetro tiene que tener una impedancia de entrada alta o baja. ¿Qué opinas? Está escrito allí, pero Tiene que tener una alta impedancia para que no pase, para que toda la corriente Alta la pase medición. por el circuito original. muy bien, perfecto. Eh, ¿Usted vive acá en La Rioja? Mauricio Raus. Sí, en realidad ahora soy de Anillaco yo. Vamos, claro, porque estaba muy abrigado. ¿Qué Sí, no pasa? sabe el frío que hace aquí. Tengo un Sí. calor aquí bajo del escritorio. Muy bien. Así que Danilla, que muy bien, perfecto. Y bueno, ya eh, me imagino los changos algo le deben haber pedido, ¿no? Sí, ya tengo encargado nueces confitadas, unos alfajores, vino, de todo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tiene el osciloscopio, tiene una impedancia de entrada exageradamente alta, que es de 1 mega. Después vamos a ver que la podemos multiplicar por 10, o sea, una impedancia de entrada de 10 megas. Entonces, se comporta mejor que un tester para hacer medición, porque tiene la impedancia de entrada alta, ¿no es cierto? Las señales que puede medir, eh, totalmente distinta a lo que es un tester. El tester mide tensión, puede medir corriente. Sí, corriente continua puede medir, corriente alterna el tester no puede medir, ¿no es cierto? El osciloscopio, entonces te me van a preguntar, ¿puede medir corriente un osciloscopio? Sí, un voltímetro, es lo primero que van a preguntar. Sí, ¿se acuerdan que con el tester analógico hemos perdido cualquier cantidad de clases? No, no hemos pedido, me expresé mal, le hemos dedicado un montón de clases a la resistencia Zoom, ¿se acuerdan? Y era justamente porque el instrumento era un solo, que era un miliamperímetro, y medíamos corriente continua, medíamos lo que sea, ¿no es cierto? Hasta resistencia hemos medido. Entonces siempre hay un circuito para realizar esas adaptaciones. Entonces medir corriente continua con un voltímetro es fácil. Ustedes colocan una resistencia de 1 ohm y miden la caída de tensión que se produce en esa resistencia. Entonces, de esa forma ustedes están midiendo corriente, que puede ser corriente continua o alterna. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene el osciloscopio en el sentido de que él le muestra a usted
la imagen de la medición que está realizando. Totalmente distinto a un texto, ¿no es cierto? El ancho de banda es otro tipo importantísimo, es una de las características que más ustedes se van a tener que fijar en el osciloscopio. Y eso ya lo vamos a ver porque con la base de tiempo, ustedes pueden calcular el ancho de banda que tiene el instrumento. El ancho de banda es una de las cosas que primero se dice cuando ustedes van a ver un osciloscopio, ¿no es cierto? Van a ver en el trabajo práctico, ustedes lo primero que tienen que hacer es colocar marca, modelo del instrumento, y una de las especificaciones que se dice o que se pide es el ancho de banda que trabaja el instrumento. Después dice tensión a medir. Bueno, mide Profe, tensión. disculpe, Sí, ¿qué me indica el ancho de banda? ya lo vamos a ver después en la próxima diapositiva. Ok. Acá. Mide la frecuencia máxima que él puede medir. Ujú. O sea, el osciloscopio, usted expresado de otra forma, ven esta diapositiva que es donde dice punta de prueba, ¿no es cierto? Sí. En esa le muestra la amplitud versus frecuencia. El osciloscopio le va a medir tiempo. El inverso del tiempo es la frecuencia. Entonces ustedes pueden calcular la frecuencia en la cual ustedes van a estar midiendo haciendo la inversa del tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, yo le digo tiempo, es el periodo de la señal que ustedes van a estar midiendo. Entonces, 1 sobre el periodo le da la frecuencia. Es un cálculo que ustedes lo hacen con el osciloscopio en sí. Entonces, eso, el ancho de banda, antiguamente un osciloscopio común era de 20 MHz. O sea, ustedes están acostumbrados a hablar de 50 ciclos, este sería 20 millones de ciclos. Hoy en sí, un osciloscopio común, uno de los de menor ancho de banda de 50 megas, o sea, hablar de un osciloscopio de 100 MHz es un osciloscopio común. O sea, la pregunta quedó ahí latente, no es que esté contestada, ya después la vamos a ver bien con el osciloscopio en sí, ¿no es cierto? La tensión a medir es otra de las grandes diferencias en el sentido que usted puede medir tensión continua o tensión alterna. Y la mezcla de las dos, la suma de las dos, o la resta de las dos. Eso es un lindo tema que ustedes siempre patinan ahí en buen momento. Hay otro punto que es la calibración de la punta, que se lo vamos a ver en un ratito, y la punta de prueba. La punta de prueba es la que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Vendría a ser como la punta del tester. Esta punta, en vez de tener dos puntas como tiene el tester, es una sola. El conector que están viendo acá con el mouse, donde yo estoy moviendo el mouse, se llama BNC. Ese es el conector que entra en el osciloscopio. Y de allí tiene un cable de impedancia desbalanceado, o sea que es como un cable del videocable, en el sentido que tiene un vivo y una malla. Y después termina acá donde estoy mostrando, el pin central vendría a ser el positivo o el cable central del cable coaxial. Y esta partecita vendría a ser que un cocodrilo, vendría a ser la malla de la punta de prueba. Esta punta de prueba tiene una llavecita que él selecciona por 1 y por 10. ¿Qué significa eso? Que si ustedes colocan por 1, la señal de entrada entra directamente al osciloscopio. Si esta llave selectora está por 10, significa que atenúa 10 veces la señal a media.
Entonces, si yo acá tengo 10 voltios y yo el conector BNC lo conecto al osciloscopio y está atenuado por 10, el osciloscopio va a estar midiendo 1 voltio. ¿Por qué? Porque el otro 9 voltios cae a través de la punta. Nadie dijo nada, ni una pregunta, está todo perfecto, ¿está bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, sí, está todo bien. Entonces, si el osciloscopio tiene una impedancia de entrada de 1 mega, vamos al panel frontal del osciloscopio, así después. Acá, el BNC que yo decía es este conector o este otro conector que están acá. Eso viene la punta. El osciloscopio, yo que le dije, el osciloscopio presenta una impedancia de 1 megón. Bueno, lo que hace la punta esta, yo que le dije recién, de que si le aplico 10 voltios acá, estoy midiendo 10 voltios de tensión pico-pico, lo que va a medir el osciloscopio es, si la punta está atenuada por 10, va a ser 1 voltio pico-pico. O sea que acá estaría cayendo 9 voltios pico-pico. Mi pregunta es lo siguiente. El osciloscopio tiene una impedancia de entrada de 1 mega. ¿Ustedes qué opinan? Cuando esa punta está atenuada por 10, ¿cuál sería la impedancia de entrada que presenta el osciloscopio más la punta? Eh, no sería 100K. un mega ohm por 10, Si está ¿o no? atenuada. 1 mega por 10 sería la impedancia total, está perfecta, del osciloscopio más punta. Hasta ahí está perfecto. O sea que eh, el osciloscopio presenta una impedancia de entrada, eso es normalizado, que significa que todos los osciloscopios están bajo la misma característica, de 1 mega. Si yo le coloco la punta, acá vamos a cambiar, acá, en este osciloscopio, yo le coloco la punta y la punta está atenuada por 10, significa que el conjunto osciloscopio más punta presenta una impedancia de entrada de 10 megón. Es lo que ustedes han dicho y está perfecto. 10 megón, desde el punto de vista desde el voltímetro, es excelente. ¿Qué significa? Que una impedancia exageradamente alta, ¿no es cierto? Entonces, ustedes habían dicho que por ser un voltímetro tenía que tener una impedancia de entrada alta. Correcto, está perfecto. Entonces, el osciloscopio con una punta atenuada por 10 pasa a ser un instrumento que presenta una impedancia de entrada de 10 megas. Por consiguiente, es un instrumento muy, muy bueno. ¿Estamos allí? ¿Está entendido? Sí. Sí. Y entonces, la punta cuando está atenuada por 10, ¿cuál es la impedancia que presenta la punta solita? Cuando está por 1 es un cortocircuito, no hay ningún tipo de problema, no presenta nada de atenuación. Ahora, cuando está por 10, ¿cuál sería la impedancia que presenta la punta? ¿Solo la junta? Sí, la punta solita, muy bien. Ah, cerca a cero. ¿Cómo? Poca impedancia. Poca impedancia. Sí, muy poca.
Cuando está la punta atenuada por 1, no presenta nada, por eso el conjunto osciloscopio más punta presenta un megón, sigue presentando un megón. Ahora, cuando la punta está atenuada por 10, el conjunto osciloscopio más punta presenta una impedancia de 10 megas, lo que ustedes han dicho, está perfecto. Entonces, si yo desconecto la punta del osciloscopio, ¿cuál sería la impedancia que tiene esa punta del osciloscopio? ¿Cero? ¿Cuánto? ¿Cero? No, 9 megas. 9 más 1 del osciloscopio serían 10 Ah, megas, claro. que sería la atenuación de 10, ¿no es cierto? Entonces la punta presenta una atenuación de 9 megas. La punta solita sí está atenuada por 10, ¿no es cierto? Esto es lo que ustedes ven en el osciloscopio. El osciloscopio mide amplitud versus tiempo. Lo vamos a ver acá, en el panel frontal, que en el teórico ya le han dedicado su tiempo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el osciloscopio es como si fuera el eje cartesiano, donde en el eje X ustedes tienen tiempo. Esta perilla que le dice tiempo sobre división. O sea, en el eje X ustedes tienen tiempo. Y en el eje Y ustedes tienen esta otra perilla que dice voltios sobre divisiones. Entonces le da determinada atenuación o determinada amplitud que va a tener la señal que ustedes van a medir. Entonces, en el eje X tienen tiempo, en el eje Y tienen voltios. Entonces, está perfecto lo que nosotros decimos que es un voltímetro. ¿Por qué? Porque es un instrumento que le mide la amplitud referenciada al tiempo en el cual ustedes van a hacer la medición. Y está perfecto en el sentido de que tiene una impedancia exageradamente alta, de 1 megón o 10 megón. ¿Sí? Lo concreto es que él le va a decir tiempo sobre división. División es cada una de estas ranuras, el reticulado que tiene, y cada una de estas separación es 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro o una división. Bueno, entonces fíjense acá cómo está desplazado el variador de tiempo. Acá dice segundos, acá dice milisegundos y acá dice microsegundos. O sea, de otra forma, este es segundo, este sería 10 a la menos 3 segundos y este 10 a la menos 6 segundos. Entonces, si ustedes tienen una señal, ahí vamos a hacer una señal que es así. Y está, como de foto está justo entre 2 y 5, supóngase que sea 2. Entonces 2, acá ustedes tienen 4 divisiones porque ustedes van a medir el periodo, o sea, el T. El delta T, como ustedes quieren llamarlo, es el periodo de la señal. Entonces, acá si fuera 2 milisegundos, el periodo total de esta señal va a ser 8 milisegundos. Si quieren calcular la frecuencia, va a ser 1 sobre delta t, o sea, 1 sobre 8 milisegundos, ¿no es cierto? Eso daría la frecuencia. Entonces, lo que le mide el osciloscopio es el tiempo, es el periodo de la señal que ustedes están midiendo. Hacen inversa y le da la frecuencia. Y por otro lado, si ustedes quieren medir la amplitud, acá tienen el variador de atenuación, o sea, acá le está diciendo, supóngase esta señal que yo dibuje, cuando tienen 2 divisiones, está por 2 voltios sobre división.
significaría que la señal tiene una amplitud de 4 voltios pico a pico. 4 voltios pico a pico. Si la punta estuviera atenuada por 10, ya no sería más 4 voltios pico pico, sino que sería 40 voltios pico pico, ¿no es cierto? Estamos más o menos, le voy tirando así cositas. Si tienen alguna pregunta. ¿Cómo es? ¿Me podría explicar de nuevo la perillita del voltaje? Perfecto. Que me tomo un besito y lo vamos a cambiar, lo vamos a explicar de otra forma. Acá está. En este otro dibujo, en esta otra foto, este osciloscopio es un osciloscopio que tiene el departamento de electromecánica, o sea que es muy probable que hagamos mediciones sobre este instrumento, o sea que vayan familiarizándose. Yo se lo pasé por correo hace un ratito, todo este PowerPoint, ¿sí? Acá, si en voltios, sea lo que es amplitud, lo que es el eje Y, ustedes tienen voltios sobre división. Acá, voltios sobre división, después nosotros lo vamos a hacer. Amplitud, ustedes acá tienen 1 voltio por división. Acá tienen 5 centímetros o 5 divisiones. Entonces sería, acá está hecho el cálculo, 0, no, aquí tiene 1 voltio, sé que no es el cálculo. Bueno, se ve que hay un error, porque acá me dice 0,1 voltio. Y acá yo tengo como, no, acá está este es, acá está. 0,1 voltio multiplicado por 5 divisiones me da los 0,5 voltios que ustedes tienen aquí. Acá está hecho el cálculo, fíjense. La tensión pico pico es 0 por 1, 0,1 voltios sobre división, que es lo que ustedes tienen acá, 0,1 voltios sobre división, multiplicado por la 5 divisiones. Eso me da que la señal es de 0,5 voltios pico pico. Bien. Acá falta algo. Si la punta de acá está colocada la punta del osciloscopio. Si la punta está multiplicada por 1, esa es la medición. Si la punta está atenuada por 10, ya en vez de ser 0,5 voltios, pico pico, acá habría que multiplicarlo por 10 de la atenuación de la punta. Entonces ya pasaría a ser 5 voltios pico pico. ¿Estamos? Sí, ahí le entendí. Me estoy anticipando, pero bueno, así vamos haciendo una mezcla, cuestión que no debe ser, mientras que sea todo para mejorar, está todo para saber. La punta del osciloscopio tiene generalmente en esta parte o en esta otra parte de la punta del osciloscopio tiene un calibrador, o sea, un trimmer. Trimmer vendría a ser un capacitor variable. Y ustedes lo que van a ver es como si fuera para que coloque un destornillador punta Phillips, o sea, una X, ¿no es cierto? Un más. Entonces, ¿qué van a ajustar de esa forma? Van a ajustar la respuesta en frecuencia de la punta del osciloscopio. Para eso, el gran común denominador siempre le van a dar que el osciloscopio tiene una partecita acá, que es la calibración del osciloscopio. Entonces la calibración significa que ustedes van a colocar la punta del osciloscopio aquí
ese generador interno que tiene el osciloscopio y le va a dar una señal que por lo general es perfectamente cuadrada. Y por lo general este osciloscopio tiene de 1 kHz, o sea, una frecuencia muy baja, ¿no es cierto? Esta, lo que ustedes están viendo en esta diapositiva, es la señal que genera internamente el osciloscopio. Ustedes pueden ver dos señales que puede ser de esta forma o que puede ser de esta otra forma. Para eso, la punta del osciloscopio tiene el calibrador, o sea, un trimmer para que usted lo calibre, o aquí o acá en esta otra parte. ¿Qué significa o qué están haciendo ustedes con eso? En el teórico le han dicho que el osciloscopio presenta una impedancia de entrada de 1 MHz y, o sea, de 1 mega, y de un valor de capacidad, por ejemplo, 15 picofarads. ¿Se acuerdan de eso? O picofarads. O sea, una señal, un capacitor perfecto, muy, muy chiquito. Para hablar de esto hay que hablar de respuesta en frecuencia, o sea, esto sería que el conjunto osciloscopio más punta de prueba prevalece las señales en alta frecuencia. Esta otra parte significa que la respuesta en frecuencia, en baja frecuencia, es mala. Lo concreto, ustedes tienen que tienen que ver que ustedes están analizando un instrumento. Entonces, dicho de otra forma, si el instrumento usted acá en la entrada o a través de la punta le colocan 1 voltio pico pico, el instrumento tiene que medir 1 voltio pico pico. ¿Por qué presentan o por qué le generan una onda cuadrada? Es la peor condición para hacer una medición con el osciloscopio, una onda cuadrada. Una onda cuadrada, me van a decir por qué la peor condición. Una onda cuadrada, por Fourier, ustedes la pueden descomponer de distintas formas. Una que va a ser la fundamental, que va a ser una onda sinusoidal así, de esta misma frecuencia, más otra que tenga el doble, de una frecuencia el doble de la fundamental, y así sucesivamente. Eso después lo vamos a ver cuando veamos el analizador de red. Allí se ve la descomposición por Fourier, ¿no es cierto? Entonces, en lo concreto, no sé, trato de no armarle mucho lío y tratar de explicar. Lo concreto, el osciloscopio tiene una forma perfectamente cuadrada porque es la peor condición para medir. Es mucho más fácil medir una señal sinusoidal en el cual hay una variación de señal, pero siempre constante. O sea, es fácil medir. En cambio, acá ustedes están de cero, una tensión continua, o sea, de un omega, o sea, de una frecuencia igual a cero. Disculpen que haya dicho omega. Omega es 2 pi por frecuencia, o sea, es todo lo mismo, ¿no es cierto? Solamente que en frecuencia en el análisis se considera omega en vez de frecuencia, pero es lo mismo. O sea, una frecuencia igual a cero y de repente pasan a una frecuencia exageradamente alta. Para lograr esta se hace a través de una suma de frecuencias, que eso Fourier en esa época, bueno, no había Fermi, no había nada, dedicado mucho tiempo al estudio, entonces por eso hizo todo un desarrollo matemático exageradamente, eh, para su época fue única y hasta hoy en día sigue siendo fundamental, ¿no es cierto? Entonces,
pasar de cero a una frecuencia exageradamente alta, lo hacen a través de sumas de frecuencia. Eso, vuelvo a repetir, con el analizador de red, allí lo vamos a ver y le voy a mostrar un gráfico en el cual sale la suma, o eso se lo puedo traer en la clase que viene, le traigo el gráfico, a ver si tenemos tiempo. No sé, espérenme un cachito. Bien. Te hago esto porque si no va a quedar como una duda. Así después lo adoso en ese PowerPoint, ¿cierto? Ahí está, lo ven, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Concretamente, esta es la parte del analizador de red, que es el analizador de espectro. El analizador de espectro es un instrumento, igual que el osciloscopio, en el sentido que él mide amplitud, pero en vez de realizarlo en función del tiempo, lo realiza en función de la frecuencia, ¿no es cierto? Nuestra duda, o lo que entré a patinar y no quedó muy claro en el sentido de la explicación, es por qué el osciloscopio genera una onda perfectamente cuadrada. ¿Por qué? Porque es la peor señal para medir. Fourier hizo un desarrollo de esta onda perfectamente cuadrada, en la cual da es la suma de la fundamental. Fundamental vendría a ser que tiene exactamente la misma frecuencia que la onda cuadrada, más la segunda armónica, la tercera y la cuarta. La segunda y así sucesivamente, ¿no es cierto? La segunda armónica vendría a ser el doble de la frecuencia de esta cuadrada y de una amplitud que va disminuyendo exponencialmente, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que si ustedes lo ven, esto va a caer, o sea, es así. Esta es qué mal. Esta es la fundamental, la segunda y así sucesivamente, cada vez van cayendo la amplitud en función de a la menos. A la menos, ¿no es cierto? Entonces la amplitud va cayendo logarítmicamente y la frecuencia va siendo el doble. De que sea el doble, eso depende si una onda sinusoidal o una onda de acuerdo al coseno. Entonces, porque lo fundamental es que si es una onda par o una onda impar. Entonces, esta es la fundamental. En una de esas esta no aparece y aparece esta otra y así sucesivamente. Nosotros en esta parte lo vamos a ver en el analizador de espectro. ¿Por qué? Porque la fundamental va a ser 50 ciclos. De alguien más va a aparecer o 100 o 150. De esto va a ser uno de los dibujos que ustedes van a ver, en el cual acá ustedes están viendo un analizador de espectro, así que ve amplitud en función de la frecuencia. Entonces la fundamental sería 50 ciclos. Acá 100 no aparece, aparece 150 y así sucesivamente dependiendo si es par o impar. Lo concreto, me estoy yendo
Lo que ustedes sí tienen que saber que una onda perfectamente cuadrada, Fourier hizo la descomposición de esa onda perfectamente cuadrada con una suma de senos o cosenos, en la cual van a tener la fundamental, que sería la misma frecuencia de la onda cuadrada, más todas las armónicas. Entonces lo que ustedes están viendo acá, que son amplitud versus, acá tienen frecuencia. Esta sería la frecuencia fundamental. Esta sería la amplitud de la primera armónica. Esta sería la amplitud de la segunda armónica y así sucesivamente. Estas amplitudes van cayendo en forma exponencial, ¿no es cierto? Entonces la onda cuadrada es la suma de esta señal más esta otra, más esta otra, más esta otra y así sucesivamente, ¿no es cierto? No sé si le quedó claro. Lo concreto es que el osciloscopio da esta onda perfectamente cuadrada porque le significa que el osciloscopio tiene capacidad de medir esta onda, así que es la peor de todas, ¿no es cierto? O sea que es la peor porque pasa de frecuencia cero a alta frecuencia. Claro, el problema es en que ustedes no quedó muy bien explícito, en el cual frecuencia cero o una señal, una tensión continua, que es frecuencia cero, no hay ningún tipo de problema. Al pasar de aquí, de cero a esta otra amplitud, es la suma de esta señal más esta otra, y así sucesivamente. Entonces, por eso toda la suma de esta señal da la onda cuadrada. Entonces, pasar de cero, de una tensión continua, a una frecuencia exageradamente alta. ¿Por qué le digo frecuencia exageradamente alta? Porque es la frecuencia de esta señal más esta otra, más esta otra, más esta otra, y así sucesivamente. Entonces, es la suma de un montón de señales, de la cual esta es la misma frecuencia que una frecuencia baja, que es la de la onda cuadrada. Pero esta otra señal ya es una frecuencia exageradamente alta. Entonces pasa de una frecuencia cero a una frecuencia exageradamente alta en un tiempo nada, porque el tiempo de crecimiento tiene que ser cero, o sea, pasa, tiene que ser perfectamente perpendicular al eje de las X. ¿Está relativamente entendido? Ujú. ¿Y eso qué le hace? Esto, ¿El osciloscopio lo descalibra o lo rompe? ¿cómo? O sea, porque, o sea, ¿qué efecto negativo tiene en el osciloscopio? Que sea cuadrada. Que es la peor condición para medir. O sea, si Bien. ustedes quieren medir una señal así sinusoidal, hablando mal y pronto, el osciloscopio le juega táctil. Está todo perfecto. En cambio, Ujú. medir esta señal perfectamente cuadrada tiene un tiempo de crecimiento exageradamente pequeño e infinitesimal, y en el cual varía de una tensión de 0 a 10 voltios en un tiempo nada. Entonces es la peor condición. En cambio, una onda sinusoidal va variando paulatinamente su amplitud creciente o decreciente. Entonces el osciloscopio la puede seguir fácilmente, ¿no es cierto? Bien. Bueno, estoy viendo, espérense que se ha puesto. Estábamos acá. Entonces, a todo esto, ¿para qué va? De que si el osciloscopio mide una tensión, supóngase que este de 0 a 1 voltio, tiene que respetar esa onda perfectamente cuadrada. Ahora, si yo le inyecto, el osciloscopio genera esta para que ustedes hagan el ajuste de la punta perfectamente cuadrada, y ustedes en el osciloscopio ven esta deformación, significa que la punta está funcionando mal.
Entonces la tienen que ajustar. ¿Se acuerdan donde yo les decía antes que puede tener el ajuste aquí o aquí? Lo ajustan para que la señal sea perfectamente cuadrada. Si es así, significa que responde muy lento la punta. En cambio, si responde así, significa que la punta está ajustada en alta frecuencia, o sea que responde más rápidamente en alta frecuencia que en baja frecuencia. Entonces, esto lo que se hace es hacer un ajuste para que ustedes hagan la medición y si ustedes le están aplicando un voltio pico pico, ese voltio pico pico se mantenga, no prevalezca ni la alta ni la baja frecuencia, o sea que sea siempre un voltio pico pico, por más que ustedes estén trabajando en una frecuencia cero o una frecuencia máxima que puede medir el osciloscopio, ¿no es cierto? Esto lo dejamos, no es que lo dejemos así, sino que para la próxima clase, cuando ustedes ya estén un poquito más duchos y veamos realmente todo el panel frontal del osciloscopio, entonces allí vamos a poder seguir haciendo ese tipo de ajustes y en la práctica lo vamos a hacer para que ustedes lo vean y para que quede más, para que no queden dudas, ¿no es cierto? Bien. Sí. ¿Alguna duda? O, No, No, profe. no, bueno, de momento vamos. Genial. sí, eso queda ahí para la próxima clase, ¿no es cierto? El osciloscopio, el tubo catódico, ustedes lo han visto exageradamente bien en el teórico, o sea que no hay ningún tipo de problema. Le van a aplicar dos señales, una en el vertical, que es la que ustedes van a ver en el osciloscopio, se aplica en el vertical. Y internamente el osciloscopio tiene otra señal que es la de deflexión, que es la que es aplicada a las placas del horizontal. ¿Qué significa? La señal del vertical es la que ustedes van a medir. O sea que, veamos acá en el panel frontal, cuando nosotros conectamos la punta del osciloscopio, y supóngase que yo vaya a medir la salida del transformador que hemos medido tanto en el tester análogo como en el digital, que es una señal sinusoidal. Entonces el osciloscopio internamente en el vertical van a tener esta señal. El osciloscopio genera un diente de sierra. Diente de sierra es la señal que ustedes están viendo acá en la parte, que es una señal de deflexión en el horizontal. ¿Para qué? Al principio, si le va incrementando la tensión, entonces supóngase en el punto A sería que estamos a deflexionado de allí hasta acá. En el punto B sigue deflexionando hasta allí, el C y el D, hasta que llega a este punto que es el extremo. Este es el tiempo que demora el haz del tubo para volver a iniciar de nuevo la deflexión. Entonces, por eso que le puse 4 puntos. Deflexión del horizontal es justamente tiene que estar en sincronismo con el vertical. ¿Para qué? Para que el vertical ustedes lo vean una sola señal. Si el tiempo del horizontal está fuera de frecuencia del vertical, ustedes primero van a ver esta señal, después van a ver la señal que viene a continuación, después la que viene a posteriori, y así sucesivamente. Entonces lo que ustedes van a ver va a ser una mancha así, toda pareja, y no van a poder ver nada. Entonces para eso utiliza el sincronismo, que es el sincronismo, es el trigger, que es lo que ustedes tienen
lo que ustedes han visto en el teórico, que significa para sincronizar el horizontal con el vertical, cuestión de que la imagen sea lo que ustedes están viendo acá, que es una señal perfecta, que ustedes es medible, o sea, una señal quietita. De aquí hay una parte fundamental que es la punta de prueba, esa ya la hemos visto, y acá tiene algo que vamos a hacer mucho hincapié, que es el acoplamiento que tiene el osciloscopio, que es una señal alterna, tiene una llavecita que dice DC y otra que dice GND. La veamos prácticamente acá. En el panel frontal tiene una llave que dice alterna, quieren hacer la traducción para que no haya problema, tensión continua y GND. Entonces, hay una señal que pasa a través de un capacitor, la otra señal pasa directa y GND es la que está puesta referenciada más. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Voy a entrar a hacer preguntas de qué pasaría si una señal la pasan a través de un capacitor o a través de un transformador, ¿no es cierto? Lo concreto DC, la señal de entrada pasa directa, en AC pasa a través de un capacitor y GND está puesta a masa. Entonces, ¿para qué se usa eso? Cuando ustedes tienen una señal que tiene una variación, o sea, una tensión continua, más un ripple, una variable encima de esa continua, hay una determinada disposición que se hace, cuestión de que ustedes seleccionen primero, miden la verdadera tensión que ustedes tienen que medir y después eliminan todo valor de continuo y amplían el ripple que tienen para cometer menos errores. Son técnicas de medición, eso ya después lo vamos a ver. No se hagan problema, es una pequeña introducción a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no es cierto? Ahora. Entonces, el panel frontal ya se lo han explicado demasiado en el teórico, no voy a abundar mucho en eso, sino que lo concreto, ustedes tienen la intensidad para que ustedes vean más brillo o menos brillo la imagen, el foco que se vea, su nombre lo dice perfectamente, o que se vea borroso la imagen, ¿cierto? Entonces ustedes tienen dos espacio totalmente distinto. Uno que tenga lo que le va a medir la amplitud, que sería voltio por división, y otro totalmente distinto, el que le mide el tiempo. O sea, uno le va a decir el eje X, que sería el tiempo, y el otro el eje Y, que serían los voltios pico que tiene. Entonces, en el eje Y, ustedes pueden tener un canal, dos canales, todos los osciloscopios hoy en día tienen dos canales. En el teórico le han dicho cómo pueden realizar para que vean dos canales cuando ustedes tienen un solo tubo, ¿no es cierto? Y en el eje X no hay ningún tipo de problema porque tienen un solo eje X. Entonces, después tienen la parte del trigger que lo que ustedes tienen acá es el que realiza que la imagen se vea una sola, el que hace el sincronismo entre la señal a medir y el diente de cierre. El diente de cierre la genera internamente el osciloscopio y es lo que ustedes están variando la frecuencia del diente de cierre con este potenciómetro que es el del tiempo, ¿no es cierto? Este otro potenciómetro es el que le varía la amplitud. O sea, esto sería cuánto atenúan ustedes la señal para que la puedan ver dentro del osciloscopio, ¿no es cierto? Bueno, lo dejemos acá, por eso apuré y me fui muy rápidamente. Esto se lo pasé si lo tienen leyendo. No este viernes que viene, el otro, teóricamente, vamos a
Esto es una pequeña introducción. Vamos a hacer un ajuste más fino de cada una de las etapas, ¿no es cierto? Se lo voy a explicar de otra forma para que, bueno, si no entienden de una forma, que sea de la otra. Lo concreto es que de todo esto lo más positivo es que vamos a tener laboratorios. De cualquier forma, queremos que yo el jueves le comunico si el viernes nos reunimos en la facultad o por Zoom. ¿Estamos? Bien, profe. Bien, profe. No hay drama. Avise cualquier cosa usted. Avísenos, por favor, si sabe algo. Y otra cosa, mañana a la tarde, mándame un mensajito, no hay ningún tipo de problema, y entonces le paso la nota, ¿sabes? Y feliz fin de semana para todos. Bien, De 10, profe. profe. Igualmente, pase un lindo fin de. Que Que ande bien. disfrute lo que le llevó el proveedor. Hasta luego. No se Nos pase vemos. con el freno nomás.